Hola a todos un día más. En este vídeo vamos a explicar el paso del mito al logos, con el que da comienzo la filosofía, o el saber filosófico. Entonces, antes de que comenzase la filosofía, allá por el siglo VI a.C. en Grecia, los seres humanos también se preguntaban cuestiones del tipo ¿de dónde ha surgido el universo? O ¿cómo ha surgido el universo? ¿Cómo han surgido los seres humanos? ¿O por qué se producen los fenómenos naturales como los truenos, la lluvia, los océanos, etcétera? Y también se preguntaban pues por el sentido de la existencia, ¿no? Entonces, antes de que comenzase la filosofía, los seres humanos intentaron responder a este tipo de preguntas a través de los mitos, ¿vale? ¿Y qué eran los mitos? Pues los mitos eran unas narraciones o unos cuentos tradicionales, ¿vale? Que se transmitían de unos a otros de forma oral y que pasaban de una generación a otra. Y en estas narraciones, pues, ¿qué se contaba? Pues se contaba esto, cómo surgió el universo, cómo surgimos nosotros, o cómo se producen los fenómenos naturales. Es decir, que trataban de dar una explicación o una respuesta a todas estas preguntas, pero a través de la imaginación, ¿vale? Los mitos son una serie de relatos que están situados en un tiempo remoto, es decir, que no están datados o en una fecha concreta, sino que se sitúan en un tiempo ahí, pues, hace miles y miles y miles de años. Ahí se situaban los mitos, ¿vale? No te dicen qué años, sino que hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pues ahí empezaban los mitos, ¿vale? Y los mitos estaban protagonizados por dioses o por personajes legendarios, es decir, por héroes. Y la característica de los dioses, de los mitos, es que tenían una forma humana, es decir, que eran dioses antropomórficos, ¿vale? Y cada uno de estos dioses explicaba, pues, un fenómeno natural. Por ejemplo, los griegos tenían dioses para todos, para todo. Tenían a Cronos para explicar el tiempo, tenían a Zeus para explicar los truenos, tenían a Eolo para explicar el viento, etc. Y debido a la acción de estos dioses, pues se producían todos los fenómenos naturales. Es decir, ¿cómo explicaban el origen de las mareas, por ejemplo, antes de que comenzase la filosofía? Pues porque el dios Eolo, que era el dios del viento, había soplado muy fuerte y eso era lo que explicaba las mareas, ¿vale? Pero además los dioses griegos tienen una característica que no tenían los dioses de otras culturas, como por ejemplo los dioses egipcios. Y es que además los dioses griegos simbolizaban en el rango más alto, ¿vale?, las características propias de los seres humanos. Así, por ejemplo, pues la sabiduría estaba simbolizada en la diosa Minerva, ¿vale? O la técnica estaba simbolizada o representada en la diosa Atenea, o la justicia en Zeus, etc., ¿vale? Cada dios explicaba un fenómeno natural, ¿vale? Y digamos que era como la máxima perfección de todas las características de los seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de los mitos eran fundamentalmente pues narraciones de carácter cosmogónico, es decir, que se centraban principalmente en explicar el origen del universo, el origen de los seres humanos y el origen de los fenómenos naturales. Y lo hacían a partir de dioses o de personajes legendarios. Pero es que los dioses griegos tenían una característica muy especial, y es que no eran dioses buenos o paternales, como es el dios, por ejemplo, del Nuevo Testamento, sino que eran dioses que tenían un poco de mala leche, ¿vale? Porque eran dioses caprichosos, tenían una voluntad caprichosa, no sabían los griegos muy bien por dónde les iban a salir. Entonces, para mantener a los dioses contentos y que estos, pues, no hiciesen nada malo a las personas o a una sociedad, pues les rendían una serie de ritos, ¿vale? Les hacían una serie de rituales o de sacrificios para mantenerlos contentos. Porque, por ejemplo, pues si había una mala cosecha en un momento determinado, la explicación era que los dioses estaban enfadados. Entonces había que hacer una serie de sacrificios, una serie de rituales para mantenerlos contentos y que pues nos tratasen bien, o sea, para ganarnos el favor de los dioses, ¿vale? O si una mujer quería tener un niño y no se quedaba embarazada,
pues le hacía una especie de rito de homenaje a la diosa, por ejemplo, Afrodita, que es la diosa del amor, ¿vale? Para que estuviese contenta y le concediese el favor, por así decirlo, de tener un hijo, ¿vale? Entonces, en el siglo VI a.C., empiezan a aparecer una serie de pensadores en Grecia a los que se denomina filósofos presocráticos, ¿vale? Que son los primeros filósofos. ¿Y por qué se los denomina presocráticos? El término presocrático obviamente es un término moderno, ¿vale? Para referirnos a los pensadores que van antes de Sócrates, ¿vale? Aunque algunos convivieron con Sócrates, pero bueno, presocrático antes de Sócrates, y fueron los primeros filósofos. Entonces, a estos pensadores o a estos filósofos, ¿vale? Pues esto de la explicación a través de los mitos, que de los dioses dependiese todo, como que no estaba muy de acuerdo. Dices, menudo aburrimiento, tío. Para explicar el viento tenemos que acudir a un dios. Para explicar por qué se producen las mareas, a otro. Para explicar por qué se produce la lluvia, a otro. Para explicar el origen del universo, a otro. Chacho, esto es como muy aburrido. A mí esto no me convence, ¿no? Vamos a utilizar la razón, ¿vale? Tiene que haber una causa racional, una explicación al origen del universo, al origen de nosotros mismos, a por qué se producen los fenómenos naturales, ¿vale? Y por eso hablamos de el paso del mito al logos, es decir, el paso de la explicación mítica que acudía a los dioses para explicar absolutamente todo, ¿vale? Al paso del logos, que el logos para los griegos significa fundamentalmente dos cosas. Por un lado, la razón, ¿vale? El discurso racional, el discurso argumentativo, se pregunta por las causas de las cosas acudiendo a la razón. Y por otro lado, el logos es la razón universal, es decir, que los griegos consideraban que todo pasaba por una causa, pero esta causa tenía que ser racional, porque consideraban que la naturaleza, ¿vale? Tenía un orden y un sentido, ¿vale? Y esta búsqueda del sentido, la naturaleza tenía una serie de leyes racionales, ¿vale? Que había que descubrir a partir de la razón para poder explicar, pues, el origen del universo, el origen de los seres humanos, el origen de los fenómenos naturales, etc., ¿vale? O sea, que los presocráticos básicamente lo que hicieron es abandonar la explicación mítica, esa explicación imaginaria que acudía a los dioses, para utilizar la razón, una explicación racional a todo el origen del cosmos, ¿vale? Entonces, se dice que el primer filósofo, el padre de la filosofía, es Tales de Mileto, ¿vale? El del teorema. Y Tales, tras observar la naturaleza, pues se preguntó, ¿cuál será el principio, arjé en griego, de la naturaleza, physis en griego? O sea, ¿cuál es el principio de todo? ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo ha surgido el mundo? Y Tales, tras mucho observar la naturaleza y pensarla racionalmente, pues dijo que el principio de todo, que la causa primera que originó todo lo demás, era una causa material. Lo material es aquello que podemos percibir a través de los sentidos, que podemos ver, que podemos tocar, aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿vale? Entonces, Tales dijo que el principio de todo, que la causa primera de todo lo que existe, era el agua. ¿Y por qué dijo que era el agua? Pues porque observó que el agua se podía transformar en sólido, líquido, gaseoso, a través de la evaporación y la condensación. Pero es que además se dio cuenta que todos los seres vivos necesitamos el agua para poder subsistir, para poder vivir. Y por ello, Tales consideró que el principio de todo lo que existía, o el principio del universo, el origen del universo, se encontraba en el agua. Luego vendrán, después de Tales, pues otros pensadores presocráticos, ¿vale? La mayoría de ellos también materialistas, o sea, consideraban que era una causa material el principio de todo lo que existía, y otros que no eran materialistas, ¿vale? O sea, luego tenemos a Anaximandro, a Anaxímenes, a Heráclito, a Parménides, etc., ¿vale? Surgen una serie de pensadores que su objetivo es el mismo, explicar el origen del universo, pero a través de la razón. Entonces, cuando surgió la filosofía, en el siglo VI a.C., obviamente los mitos no desaparecieron, o sea, no vinieron aquí los filósofos y decir, mira, a tomar por saco los mitos, no. Hubo un momento en el que, hubo mucho tiempo, de hecho, en el que convivió la explicación mítica y la explicación racional. Y ambas trataban de explicar lo mismo, el origen de todo el universo, el origen de los seres humanos, cómo se producían los fenómenos naturales, el mito a través de la imaginación y la filosofía a través de la razón. Bueno, pues aquí, hasta aquí este vídeo, ¿vale? Y en el próximo vídeo vamos a ver
qué es lo que, lo que asemeja y lo que diferencia a la filosofía de la ciencia y también a la filosofía de la teología, ¿vale? ¿Cuáles son las características de cada uno? ¿Qué es lo que los asemeja y qué es lo que los distingue? ¿Vale? Hasta el próximo vídeo.